Todavía no se comparte la pantalla, ¿verdad? No, 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 hermano. Ok. Denme un segundito, ahora está como que se trabó la computadora. ¿Tiene frío? Yo creo que sí tiene frío. A ver. Listo, parece que ahora sí ya. ya. Excelente, pues vamos a continuar entonces. Recordemos, nada más para ir generando esto, el triple amor, la forma en cómo nos va amando, que en realidad es el centro de nuestra encíclica, ¿no? Recuerden Dislexit Nos sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, y es ahí en donde vamos a estar, vamos a continuar con la perspectiva trinitaria justamente de este amor. No estamos en el número 70, estamos en el número 70 de esto, para que nos situemos ahí en este numeral. Y vamos a iniciar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, bueno, te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias por este año nuevo que estamos iniciando, te damos gracias también por esta fraternidad, por este club de reflexión, de lectura. Ponemos en tus manos este año que inicia para que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, dentro de la iglesia, renda siempre frutos para la construcción de tu reino. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para que podamos transformar todo nuestro alrededor en función tuya y en favor de tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a retomar perspectivas trinitarias. Vamos con nuestro número 70. Recuerden, vamos leyendo por apartaditos, ¿no? Para hacer una lectura un puntito más fluida. Entonces, perspectivas trinitarias. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura, por favor? Yo, hermano. Adelante, Vicky, por favor. Perspectivas trinitarias. Número 70. La devoción al corazón de Jesús es marcadamente cristológica. Es una contemplación directa de Cristo que invita a la unión con Él. Esto es legítimo si tenemos en cuenta lo que pide la carta a los hebreos: correr nuestra carrera con los ojos fijos en Jesús. Sin embargo, no podemos ignorar que al mismo tiempo Jesús se presenta como camino para ir al Padre. Yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí. Él nos quiere llevar al Padre. Así se entiende por qué la predicación de la Iglesia, desde los comienzos, no nos detiene en Jesucristo, sino que nos conduce al Padre. Él es quien en último término, como plenitud fontal, debe de ser glorificado. 71. Detengámonos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, donde se puede advertir con fuerza y claridad cómo nuestra adoración se orienta al Padre. Doblo mis rodillas delante del Padre. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Siempre y por cualquier motivo,
Den gracias a Dios, nuestro Padre. El Padre es aquel a quien nosotros estamos destinados. Por eso, decía San Juan Pablo II, que toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre. Es lo que experimentó San Ignacio de Antioquía de camino al martirio. Siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice, ven al Padre. 72. Es ante todo el Padre de Jesucristo, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es, es el, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria. Cuando el Hijo se hizo hombre, todos los deseos y aspiraciones de su corazón humano se orientaban hacia el Padre. Si vemos cómo Cristo se refería al Padre, podemos advertir esta fascinación de su corazón humano, esta perfecta y constante orientación al Padre. Su historia en esta tierra fue un caminar sintiendo en su corazón humano un llamado incesante de ir al Padre. ¿Continúo, hermano? Sí, por favor, Vicky. Sabemos que la palabra aramea que usaba para dirigirse al Padre era Abba, que significa papito. En su época, algunos se molestaban por esa familiaridad. Es la expresión que usó Jesús para comunicarse con el Padre cuando aparecía la angustia de la muerte. Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre se reconoció amado por el Padre. Ya me amabas antes de la creación del mundo. Y Jesús en su corazón humano se extasiaba escuchando que el Padre le decía, tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi, toda mi predilección. 74. San Ireneo afirma que el Hijo de Dios existió siempre frente al Padre, y Orígenes sostiene que el Hijo persevera en la incesante contemplación del abismo paterno. Por eso, cuando el Hijo se hizo hombre, pasaba noches enteras comunicándose con el Padre amado en la cima del monte. Él decía, debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Miremos sus alabanzas. Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y sus últimas palabras, llenas de confianza, fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 75. Volvamos ahora los ojos al Espíritu Santo, que colma el corazón de Cristo y arde en él. Porque como decía San Juan Pablo II, el corazón de Cristo es la obra maestra del Espíritu Santo. No es solo cosa del pasado, pues en el corazón de Cristo es continua la acción del Espíritu Santo, a la que Jesús atribuyó la inspiración de su misión y cuyo envío había prometido durante la última cena. Es el Espíritu el que ayuda a captar la riqueza del signo del costado traspasado de Cristo, del que nació la Iglesia, Sacrosanctum Concilium. En definitiva, solo el Espíritu Santo puede abrir ante nosotros esa plenitud del hombre interior que se encuentra en el corazón de Cristo. Solo Él puede hacer desde esa plenitud, solo Él puede hacer que desde esa plenitud alcancen fuerza gradualmente también nuestros corazones humanos. 76. Si intentamos ahondar en el misterio de la acción del Espíritu, vemos que gime en nosotros y dice, Abba. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre, porque el mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La acción del Espíritu Santo en el corazón humano de Cristo provoca sin cesar esa atracción hacia su Padre, y cuando nos une a los sentimientos de Cristo, por la gracia, nos hace participar de la relación del Hijo con el Padre. Es el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir,
Padre. 77. Entonces, nuestra relación con el corazón de Cristo se transforma bajo este impulso del Espíritu que nos orienta hacia el Padre, fuente de la vida y último origen de la gracia. Cristo mismo no desea que nos detengamos solo en Él. El amor de Cristo es revelación de la misericordia del Padre. Su deseo es que, impulsados por el Espíritu que brota de su corazón, con Él y en Él, vayamos al Padre. La gloria se dirige hacia el Padre por Cristo, con Cristo y en Cristo. San Juan Pablo II enseñaba que el corazón del Salvador invita a remontarse al amor del Padre, que es el manantial de todo amor auténtico. Eso mismo es lo que el Espíritu Santo, que llega a nosotros desde el corazón de Cristo, busca alimentar en nuestros corazones. De ahí que la liturgia, bajo la acción vivificadora del Espíritu, siempre se dirige al Padre desde el corazón resucitado de Cristo. Gracias, Vicky. Nos detenemos aquí un momentito en este apartadito, que son la perspectiva o las perspectivas trinitarias. Fíjense que, bueno, esto ya en algún otro momento se los he comentado, pero que sí tenemos que tener bien presente que aunque en la Trinidad nosotros nos encontramos tres personas, nuestra fe confiesa que estas tres personas conforman un único Dios, ¿no? Entonces, esto es parte de nuestro dogma, del núcleo de nuestra fe. Y enuncio esto porque también va a ser muy interesante que entendamos esto, que aunque son tres personas y cada una de las personas es distinta de la otra a nivel personal, es decir, en cuanto a su acción, son una sola cosa, como diría el Evangelio de San Juan, ¿no? Una sola cosa o un solo Dios. La analogía para que podamos entender nosotros es, por ejemplo, nosotros aquí, según nos marca esta plataforma de Zoom, somos 23 participantes, somos 23 personas, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos une a todos nosotros? Que todos los 23 somos seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos una unidad, somos una sola cosa, tenemos una misma naturaleza, que es la humana, ¿sale? Pero habemos 23 personas distintas, porque incluso dentro de este grupo de 23 personas, podríamos incluso subdividirlo a su vez en dos elementos, hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero que incluso si hablamos de hombres y mujeres como una subdivisión, tendremos que entender que hombres y mujeres somos igualmente seres humanos. Por tanto, estamos hablando de 23 personas, una sola humanidad. ¿Queda claro esto? Entonces, si nosotros hablamos de la Trinidad, tendremos que ocupar una analogía semejante y que por eso puse este ejemplo. Porque ellos son tres personas distintas, pero estas tres personas distintas se hacen un solo Dios. Así como análogamente, ¿verdad? Como si la Trinidad estuviera en un Zoom y ¿cuántas personas habría? Solamente tres, pero estas tres personas tienen la misma naturaleza divina. Digo, tratando de hacer como una especie de analogía. El misterio de nuestra fe todavía es mucho más complejo que esto que estoy enunciando, ¿verdad? Pero toda analogía nos intenta comprender un tanto racionalmente. Entonces, ese es el punto. Ahora, entendido esto, cada una de las personas de la Trinidad tiene una acción. Si hablamos de el Hijo y del Espíritu, estos tienen misiones, misiones que han sido encomendadas por el Padre, ¿sale? El Padre le da la misión al Hijo y el Padre le da la misión al Espíritu Santo. Ahora, como decimos que forman parte de una divinidad, de una unidad, también tendremos que tener en cuenta que aunque cada una de las personas de la Trinidad tenga su acción propia, eso no significa que cuando el Padre está creando o cuando el Padre creó,
eso no significa que el verbo o el hijo y el espíritu como que estuvieran en la banca o como que estuvieran fuera de esto. No, la acción es trinitaria. Recuerden, la acción es trinitaria. Que esto ya lo hemos revisado en algunos otros elementos de reflexión, no en algunas otras charlas, por ejemplo. Cuando veíamos al Espíritu Santo en concreto, decíamos, es el Padre el que crea, por supuesto, pero decíamos, ¿cómo crea? Mediante la palabra, ¿no? Porque dijo Dios, hágase y se hizo. Entonces, crea mediante la palabra. Pero lo que les decía en aquel momento, y se los repito ahora, ¿no? La palabra no puede ser pronunciada si no es gracias al aliento, al espíritu, ¿no? Entonces, en ese, y que siempre les digo, ¿no? Que hagan el ejercicio. Intenten ustedes hablar sin inhalar o exhalar aire. Y es imposible, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿es Dios Padre el que crea? Sí, pero crea por medio de quién? De la palabra y del Espíritu. ¿Sale? Y bueno, así nos podemos ir con cada una de las personas de la Trinidad. El número que quiero que aquí empaticemos un poquito, voy abriendo yo la reflexión con esto y de ahí aquí vamos partiendo para, como siempre, escuchar sus inquietudes o sus comentarios. ¿Por qué? Porque el número 75, fíjense que es bien interesante. ¿Por qué? Porque se trata de regresar estos ojos al Espíritu, pero el Espíritu Santo, relacionado directamente con Cristo. Fíjense que esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque, y aquí está, bueno, antes de esto, esta expresión está hermosa, ¿no? La obra maestra del Espíritu Santo es Cristo, el corazón de Cristo es la obra maestra del Espíritu Santo. Y sobre todo esto, ¿por qué? Porque en la reflexión teológica, en particular en la cristológica, cuando se hablaba de Cristo, como nosotros sabemos, y bien dicho, es hijo de Dios, de pronto se entendió que como era hijo de Dios, él ya sabía absolutamente todo lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir, que recuerden que esto también lo hemos ido reflexionando mucho en diferentes charlas de reflexión, no solamente en el club, vaya, sino en nuestro grupo de reflexión que tenemos, que aunque ciertamente Jesucristo es hijo de Dios, en cuanto a su dimensión humana, tuvo que aprender, y aquí lo dice bien este número, bueno, este apartado, tuvo que aprender a escuchar la voluntad del Padre, ¿no? Recuerden que la característica de obedecer, que les he dicho también en otros momentos, es saber escuchar, ¿no? Saber escuchar. Y entonces, ¿quién inspiró a Jesucristo para reconocer al Padre como Padre? El Espíritu Santo. Y es una de las, fíjense, es bien interesante porque es una de las dimensiones de la cristología que ahora se está profundizando. ¿Cuál es la relación en realidad que hay entre Cristo y el Espíritu Santo? Nosotros ahora con lo que les he dicho, pues resultaría muy evidente la afirmación, ¿no? Pues en realidad, por qué hay una relación? De entrada, porque los dos forman parte de la Trinidad, porque los dos han recibido una misión del Padre. Y ojo, porque esta misión del Padre que ha sido encomendada al Hijo y al Espíritu no son misiones paralelas, no, son misiones o una misión que va a tener en conjunto, pero cada uno va a tener su labor, tanto el Hijo como el Espíritu. Entonces, va a ser bien interesante en este sentido reconocer cómo Jesús, gracias a la inspiración del Espíritu, reconoció a Dios como Padre y reconoció que su misión central era el anuncio del reino de Dios. Hago mucho énfasis ahora en esto
porque me parece que aunque la encíclica va dirigida directamente al corazón de Jesucristo, les digo, no podemos obviar la dimensión trinitaria de todo discurso teológico, sí tendríamos que entender que para tener un corazón como el de Jesús, porque esa sería como la finalidad, ¿no? Tener un corazón como el de Jesús, ¿qué es lo que necesitamos primeramente? Saber escuchar al Espíritu. Fíjense qué interesante, sobre todo ahora que estamos iniciando el año, ¿no? Como providencialmente me parece se nos presentan estos numerales y esta reflexión, saber escuchar al espíritu. Digo, no hacía falta que fuera año nuevo para escuchar al espíritu, ¿verdad? Solo digo ahora en este contexto en el que estamos, vaya, que podríamos iniciar este año justamente con eso, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, para recibir, o mejor dicho, entender y saber distinguir la voz y la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque fíjense, es el Espíritu quien lleva a Jesús a reconocer a Dios como Abba, como papito. Debería ser el Espíritu quien nos guíe a nosotros a reconocer de una manera específica a ese Dios. Y acentúo en esto de manera específica reconocer a Dios, porque en otros momentos también he comentado que cada uno de nosotros va teniendo una experiencia bien personal de Dios. Y que les digo que esto a mí me encanta de Dios, ¿no? Porque tenemos un Dios personal, no un Dios genérico que así como que a todos me les presento igual y san se acabó. No, un Dios tan personal que se nos presenta a cada uno de nosotros según nosotros podamos entenderlo mejor. Y por eso digo que si Jesús lo entiende como padre, es porque él tenía una experiencia de paternidad tremenda, fuerte y bien clara. Nosotros podemos tener esta misma experiencia de paternidad y reconocer a Dios como padre. Podremos tener una experiencia más fuerte, por ejemplo, por decir algo, de amistad. Y antes que como padre a Dios lo reconocemos como amigo. Quizá ¿por qué? No porque no lo reconozcamos como padre, sino porque quizá nuestra experiencia de amistad sea más fuerte que la experiencia de paternidad. ¿Me explico con esto? Es decir, con esto aprender a escuchar al Espíritu para que nos lleve a Jesucristo, evidentemente, y de Jesucristo nos lleve al Padre y podamos nosotros reconocer. Habitualmente le decimos padre, papá, papito, abá, y está perfecto, ¿no? Pero siguiendo en esta lógica de ideas de un Dios tan personal, deberíamos de tener nosotros una peculiaridad de esa paternidad. Y me parece que es lo que nos invita hoy, y vuelvo a decirlo, me parece muy providencialmente ahora que estamos iniciando este año. Ahora al menos en mi familia o en este contexto, se solían las famosas 12 uvas, que en muchos lados, ¿no? Los famosos 12 propósitos o algo por el estilo, ¿no? Que nos tomemos como propósito este año abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir a este espíritu. Porque vuelvo a insistir, es este espíritu el que nos va a llevar a reconocer a Cristo, nos va a llevar a reconocer a su corazón tan amoroso y a reconocer también a ese Dios que Jesús le llamó Abba. Entonces, eh, pareciera ser ahora también con todo este año sobre la esperanza, ¿no? Que también se nos presenta, pues ahí tener la presencia del Espíritu en cada una de nuestras vidas. Pero bueno, hasta aquí mi participación me parecía muy interesante decir esto. ¿Algún comentario de estos números, de esto que acabo de comentar? Yo que lo veo muy bien explicado, Iván. Ok. Gracias, Lolita, gracias. ¿Algún otro comentario?
¿Algún, algo que agregar? Yo, hermano, en el apartado número 76, Sí, ahí dice, porque el mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Mi pregunta es esta. eh, eh, Le preguntaba yo a mi sacerdote que cuando se dan las charlas prebautismales, decimos que una de las características es que cuando aún uno es bautizado, pues que pasa uno de ser criatura a ser hijo de Dios. Y aquí nos habla de que el Espíritu Santo es el que nos hace que reconozcamos que somos hijos de Dios, ¿no? Pero entonces si no estamos bautizados, no somos hijos de Dios. ok. Es una de las preguntas que nos abre ya el diálogo al ecumenismo o al diálogo interreligioso. Hay que aprender a distinguir estos dos conceptos. El diálogo ecuménico es el diálogo que podemos sostener entre puros cristianos, independientemente la denominación de cristianos, ya seamos católicos, luteranos, calvinistas, anglicanos, occidentales, ortodoxos, etcétera, ¿no? Ese es el diálogo ecuménico, en el que por lo menos todos creemos en Cristo, ya sea de manera diferente o peculiar, pero todos creemos en Cristo. Y hay un diálogo, ¿por qué? Porque sabemos todas estas denominaciones cristianas, no creemos de la misma manera ni en Cristo, ni en Dios Padre, ni en el Espíritu, ¿no? Ya hay matizaciones. A este se le llama el diálogo ecuménico. El otro es el diálogo interreligioso, que ya pues su mismo nombre lo indica, ¿no? Es el diálogo que puede sostener el cristianismo con el judaísmo, con el islam, con budistas, en fin, ya con cualquier otra religión. Y el diálogo con el mundo no creyente también será interesante, que es otro diálogo. ¿Sabe? Hay tres diálogos: con los cristianos, ecuménico, interreligioso, con los creyentes de cualquier otra religión e incluso con los no creyentes. Ahora, de todo esto nosotros tenemos que precisar que hay dos tipos de filiación divina o dos tipos de ser hijos de Dios. Comenzaba con esto de lo ecuménico, del interreligioso y de los no creyentes. ¿Por qué? Porque este es uno de los datos que nos da apertura al diálogo con ellos. ¿En qué sentido? Que por el solo hecho de ser seres humanos, somos criatura de Dios. Ojo con esto, porque esto nosotros lo entendemos desde la vertiente cristiana y muy particularmente católica. ¿Sale? Entonces, en este sentido, los católicos sostenemos, y esa es tu pregunta es muy interesante, Vicky, porque es una de las nuevas perspectivas o de las perspectivas más recientes dentro de la teología. Si nosotros, por ejemplo, nos preguntamos en la Edad Media, esto que tú acabas de poner sobre la mesa, hay que contestar tajantemente que solo los bautizados son hijos de Dios. En la Edad Media, ¿sale? En el proceso de crecimiento de la fe y de mejor entendimiento de esta, nosotros los católicos ahora reconocemos que todos los seres humanos, por el hecho de ser criaturas y haber sido creados, criaturas por Dios, todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios. Todos, bautizados y no bautizados. Ahora, lo que les decía, hay dos tipos de filiación. Una es la filiación natural, que esta filiación natural es la que poseemos todos por el solo hecho de haber sido creados por Dios. Y aquí no vale si eres o no eres bautizado. Aquí, bautizados y no bautizados, creyentes o creyentes de cualquier confesión religiosa, como católicos, creemos, sostenemos que todos somos hijos de Dios. Ahora, sí, es como una especie de embudo o de cuello de botella. Acá en lo amplio todos somos hijos de Dios, pero como el cuello de botella, pues se viene como achicando,
¿no? O haciendo más delgadito. Ojo, esto no porque todos los demás empiecen a quedar fuera, sino porque en este cuello de botella ya empieza a haber ciertas características específicas. Y entonces, en una de esas, la más importante para nosotros es el hecho de estar bautizados. Y entonces aquí ya hay una filiación sacramental, cosa que eso sí, no tienen ni las otras confesiones religiosas, ni mucho menos los no creyentes. ¿Sale? Entonces, nosotros somos hijos de Dios a nivel sacramental, mediante el bautismo, ¿no? Y los no bautizados, perdón, los no bautizados también son hijos de Dios naturales, así se suele llamar, una filiación natural, por el hecho de ser criatura de Dios. Entonces, en este sentido, todos, absolutamente todos somos hijos de Dios. Los que hemos sido bautizados somos hijos de Dios sacramentalmente hablando. Y aquí esto es lo que nos distingue. Pero este distinguir no se refiere a nosotros somos mejores que los no bautizados. No, no, no. Se nos distingue en cuanto que conformamos que una comunidad. Recuerden, bueno, en algún momento ya estudiamos la teología del bautismo. Recuerden que son 5 efectos los que nos da el bautismo. El primer efecto es justamente este, la filiación divina, el hacernos hijos de Dios a nivel sacramental. Después, bueno, es como un paquetito, ¿no? Como un conjunto. Entonces está la filiación divina, está el que borra todos los pecados, incluido el pecado original. El bautismo no nada más es para quitar el pecado original, es para quitar todo pecado. Se enfatiza o se suele enfatizar en el pecado original, pero es para todo pecado. Entonces ya está ahí el segundo. El tercero es la incorporación a la iglesia, porque justamente esto se nos incorpora, se nos hace miembros de la iglesia, ¿no? El cuarto es la recepción del Espíritu Santo. En el bautismo se nos da el Espíritu. En la confirmación se hace operativo ese Espíritu, pero el Espíritu se nos da desde el bautismo, no hasta la confirmación, que eso también ya lo hemos estudiado un poquito, ¿no? Y el quinto es el del carácter sacramental, ¿no? 5 efectos del bautismo, que no es como que se diga cuál va primero y cuál va después. No, son 5 efectos que yo suelo decirle a mis alumnos, es el pa' que te salves, ¿no? Porque el bautismo en primera instancia es el sacramento que sí otorga salvación, ¿no? Por ejemplo, el de la unción de los enfermos, pues no es necesario para salvarse. El de la unción, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso ya es otro rollo, pero aquí para contestar esta pregunta, ¿queda claro, Vicky? Sí, Fra, yo me quedé preocupada porque me decía el sacerdote, si no te bautizas claramente, tajantemente, pues no eres hijo de Dios. Y dije, yo no puedo decirle eso a las personas, porque si yo les digo eso, muchas se enojan y ya no regresan, ¿no? Claro. Entonces, como que se me hacía como que era esa la de a fuerzas, ¿no? Ujú. Tienes que estar bautizado, pero ya entendiéndolo desde ese punto de vista, pues ya se me hace más flexible, ¿no? Que la gente lo puede entender de esa manera diferente y sobre todo cuando uno platica con gente que no está acercada a la iglesia, ¿no? Cuando una Claro. persona va y pide una charla prebautismal, perdón, este, pues ellos van y van a escuchar la charla y puede uno abrirse y decirles, pero cuando no, decirles eso, dicen, con razón, por eso no estoy aquí, ¿no? Porque pues me ponen como estas, este, características para que yo esté con ustedes y pienso como que me obligan. Entonces, esta parte me hace más flexible explicarla de esa manera. Muchas gracias, Emma. Con gusto, Vicky. Y hay que entender que, pues bueno, venimos también, lo que les he dicho en otros momentos, venimos saliendo de un tipo de teología muy rígida, ¿no? Donde solo los católicos, solo los bautizados, muy al estilo
protestante, somos los que nos vamos a salvar. Fuera de aquí, nadie más, ¿no? Aunque es una postura muy protestante, dicho con respeto, pero es una postura muy protestante, ¿no? Sobre todo no tanto protestante, sino a nivel protestante guión sectas, ¿no? Que sobre todo son las encargadas de puntualizar esto. Pero bueno, más allá de eso, sí hay que entender que, bueno, no conozco al padre, ¿verdad? Que les acompaña ahí, pero con lo que me dices, con toda probabilidad, pues fue educado en la teología que todavía sostenía esto, ¿no? Porque estas bueno, estas perspectivas son nuevas de cara justamente al diálogo ecuménico interreligioso con los no creyentes. Esto por eso te decía, incluso antes de Vaticano II, responder a tu pregunta era responder tajantemente, como te ha dicho el padre que les acompaña. Literal, ¿eh? Pero bueno, ya partiendo de todo esto, de toda esta expresión, se dice, no, espérame, no, nosotros lo sabemos y lamentablemente hay personas del crimen organizado que están bautizados, confirmados, casados, ¿no? Y que aún así hacen sus cosas. Y hay personas no bautizadas que viven como cristianos, ¿no? Por eso recuerden que en este sentido yo siempre he dicho, el criterio último de discernimiento son las obras de misericordia y el mismo evangelio nos lo dice. Me viste desnudo, me vestiste, me viste sediento, me viste, etcétera, etcétera. Quien hizo esto conmigo o con el menor, vengan benditos de mi Padre. Quien no lo hizo, y es muy radical el evangelio, aléjense malditos de mi Padre. Y si nos concentramos en ese relato, sin querer hacer una lectura sumamente textual de la escritura, pero ahí no nos dice nada de estar o no estar bautizados. Habla de las obras de misericordia, no de si estás o no estás bautizado, ¿no? Como criterio último de discernimiento, ¿no? Ahora, nosotros que nacimos muy probablemente en un seno católico, bien o mal, más o menos, y que en esta fuimos educados, pues bueno, tenemos este don, este privilegio, ¿no? Y eso nos debería de llevar a vivir o intentar vivir por lo menos como auténticos cristianos, ¿no? Pero justamente esto, ¿no? O sea, reconocer que fuera del cristianismo los padres de la iglesia les llamaban semillas del verbo. Aunque no son creyentes, esos que están ahí hacen algo por el reino, aunque no crean, ¿no? Pero ellos hacen algo por el reino. A diferencia de muchos que estamos bautizados y que no movemos ni una hoja para por lo menos anunciar el reino, ¿no? Entonces, estas son nuevas perspectivas que se van arrojando en la reflexión, ¿no? Por eso todavía nos encontramos con algunas perspectivas o con la perspectiva eh, eh, donde se decía, solo los bautizados son salvados, solo ellos y se acabó. Y ahora, con esta apertura a la salvación y que tiene base en el mismo Jesús, ¿no? Por ejemplo, con el diálogo de la samaritana, ¿no? Es que ustedes dicen que solo en Jerusalén. No, no, no. Muy pronto se podrá adorar a Dios en verdad y en espíritu, donde sea que esté. Entonces, va abriéndose se va dando esta apertura que va marcando una época post-conciliar. ¿Sale? Muy bien. Gloria, adelante, te escuchamos. Sí, profesor, pues también lo vemos en la lectura del samaritano, ¿no? Es el único que se detiene a ayudar al que habían asaltado y se morisco. Pasa el sacerdote, pasa el levita y se detiene. Y el samaritano se detiene, lo cura, lo lleva y incluso lo deja encargado. Y promete desde que hace falta algo para pagárselo
en el lugar donde lo dejó. Y yo creo que es una buena manera de uno de entender que a veces, aunque estemos dentro de la iglesia, no siempre actuamos como parte de la iglesia. Hay personas que no están bautizados, pero actúan de una manera como Sí, sí, desde hacer exactamente. reflexionar. Perdón, Gloria, es que te dejé de escuchar, pensé que ya habías acabado. No, no se preocupe, está bien. Digo, eso no es lo que la persona comentar. Ok, sí, sí, ahí está otro de los relatos que se nos pueden presentar, ¿no? Cuando está este hombre tirado, pasa el levita y no le hacen caso, el sacerdote, hasta que pasa, ¿no? Ya vendrá la ayuda, que justamente es un no salvado, pero es el que en realidad es humano, el que es prójimo, ¿no? De aquel que está en el camino. Entonces, bueno, ahí está esta perspectiva que sobre todo va intentando hacer este diálogo con no creyentes o de otra confesión religiosa, ¿no? Pero sí, hay que tener en cuenta que sí, que todos somos hijos de Dios, absolutamente todos, solo que nosotros lo somos a nivel sacramental, que no es simplemente que nos haga mejores que los no bautizados, ¿no? Pero ciertamente sí nos distingue. O sea, eso es cierto, pero esta distinción, insisto una vez más, no es de superioridad, ¿no? Sin más, sino de intentar hacer las cosas de una manera específica, bajo el ejemplo de Cristo, guiados por el Espíritu para llegar al... Muy bien, ¿algún comentario final? Ok, pues si les parece hoy, Yo sobre lo que decía adelante, Vicky, sí. de de que no somos, de que si los que no se bautizan no son hijos de Dios, pero entonces, bueno, usted lo acaba ya de, si Dios nos creó, pues en ese momento somos sus hijos, ¿verdad? Que ya nosotros como católicos tenemos el bautismo como para afirmar y confirmar que somos hijos de Dios, este, pero yo no creo que Dios haya dicho, a ver, de aquí para acá, bueno, voy a hacer a todos, pero de aquí para acá ustedes no son mis hijos porque no se han bautizado. Y de aquí para acá, si se bautizan, son mis hijos. Pues no, yo creo que eso sería así como, como algo insólito, ¿verdad? Que hiciera eh, un señalamiento, este, o una discriminación, y pues no, yo no creo que Dios piense así. Bueno, ese es así como mi comentario de que a veces, este, nos hacen que digamos cosas que no son, que no pueden ser posibles. Dios es Dios es Dios Padre de toda la humanidad. Él va a salvar a toda la humanidad. Piensa en todos, a todos nos ama por igual. Él lo ha dicho, ¿no? No importa cómo sean, pero son mis hijos y yo los amo. Sí, exacto. Gracias. No, gracias a ti, María del Carmen. Y sí, no digo ahí, nuevamente hay muchos como argumentos para sostener esto, ¿no? Y con el mismo Jesús parece que al principio sí va entendiendo como que la salvación es solo para los judíos, al final, judío, Jesús, pero a medida que va avanzando en el discernimiento y en el escuchar al Espíritu, se va aperturando a tal grado de decir, todos, absolutamente todos, son llamados a la salvación, ¿no? Entonces, ahí, como regresando a lo que les decía, ¿no?
Jesús aprende a escuchar al Padre por inspiración del Espíritu, por medio del Espíritu. Se deja guiar, se deja llevar, mover, actuar. Por eso les digo que este año que inicia, ojalá tomemos como ejemplo a Jesús, que siempre lo tomamos, ¿no? Y estamos insistiendo en ello, pero ahora como en este inicio de año podamos aperturar nuestro corazón, nuestros oídos a ese espíritu, para que nos lleve a configurarnos con Cristo y de ahí al Padre, ¿no? Muy bien. Sol, te escuchamos, por favor. Bueno, yo también pienso, no pienso, lo dice en los libros de bautismo, de que se nos bautiza porque tenemos el pecado original. Entonces, por eso se nos bautiza para quitarnos el pecado original. ¿No es así? Claro, que si este niño o esta persona que no ha sido bautizada y muere, no va al cielo. Tienes apagado tu micrófono, Iván. Gracias, gracias. Aquí hay que, en primera instancia, precisar qué entender por pecado original, ¿no? Porque si lo entendemos simplemente como una mancha, como algo, es un poquito complejo. Pecado original es toda una doctrina teológica, ¿no? Entonces, en este sentido, sí se nos solía decir, ¿no? Que si el niño no estaba bautizado o cualquier no bautizado, no se salvaba, ¿no? Y ahí la preocupación por los niños, que así de hecho va a surgir la doctrina del pecado original, ¿no? Pero bueno, ahora entendamos, sobre todo, y esto sí lo enfatizo, en los niños no podemos condenarlos por el hecho de no haber sido bautizados, si es que mueren de pequeños, ¿no? Ya otra cosa es una persona consciente de su falta y de su pecado, eso ya es otro boleto, ¿no? Aquí hablando solo de los niños no bautizados que mueren, estas famosas muertes de cuna o en primer año, segundo año, etcétera, no, ahí no podemos sostener esto, porque es muy, muy complejo, ¿no? Recuerden, nosotros ya hemos estudiado el pecado original, el sacramento del bautismo, y si bien es cierto que uno de los efectos del bautismo es el perdón del pecado original, bueno, de los pecados, incluido el pecado original, me parece que este sacramento de cara al de la filiación divina es secundario. ¿Por qué? Porque primero tendríamos, sin categorizar sin más, pero a mí me parece que primero tendríamos que poner en el centro el hecho de la filiación divina y en función de la filiación divina es el perdón del pecado. De lo contrario, sería poner en el centro al pecado y en función de esto, la filiación divina. Si se fijan, ¿no? Entonces, me parece que hacer ese proceso inverso. No, primero es hijos de Dios y puesto que somos hijos de Dios, se nos quiere hacer hijos de Dios, viene el perdón del pecado. La perspectiva distinta es el para qué me bautizo para perdonarme el pecado original y este pecado original para hacerme hijo de Dios. Ok, pero ¿en qué estamos poniendo atención? En el pecado, no en la filiación. Si ponemos especial atención en la filiación, lo demás resulta, bueno, este perdón del pecado, secundario. Segundo, no que no sea importante, sino que lo más importante sería la filiación divina, ¿no? Entonces, en este sentido, los niños no bautizados por cualquier razón que llegan a morir, hay que confiarlos a la misericordia de Dios y seguramente estarán con Él, ¿no? Pero vuelvo a insistir en estas perspectivas contemporáneas,
¿no? Que van siendo ya de carácter más oficial cada vez más dentro de la iglesia, ¿no? Entonces por ahí iría un poquito esto, ¿vale? Muy bien, pues si les parece, vamos cerrando aquí nuestro club de lectura. La próxima semana igualmente nos veremos el miércoles a las 9 para continuar con nuestra charla, con nuestra reflexión de todo esto, ¿no? Entonces, pues me dio mucho gusto